¿Alguna vez sentiste que ya no existías para tu propia familia? ¿Como si te hubieran borrado de la memoria aquellos que más amaste en esta vida? Pues así me sentí yo, hasta que un gesto mío lo cambió todo, y el mundo entero se enteró. Me llamo María Rosalía Mendoza. Hoy tengo 79 años. He pasado por muchas cosas en esta vida, pero esto fue demasiado para cualquier ser humano. Te lo contaré todo en este relato. La mañana que cambió el rumbo de mi historia amaneció bochornosa, con ese olor dulce a maíz cociéndose en la calle que venía de la casa de la vecina. Me desperté temprano, como siempre, aunque ya no tuviera a nadie para preparar el café. La tetera silbaba sola, y la mecedora se movía sin que nadie la empujara. Hacía tiempo que mi casa en San Luis de la Paz estaba en silencio. Mis nietas ya no venían a visitarme. Mis hijos habían seguido sus caminos y, para ellos, yo me había quedado en el pasado, como una foto antigua en blanco y negro olvidada en un cajón. Ya no había navidades, ni cumpleaños, ni domingos, en familia. Era apenas un recuerdo incómodo. Una mujer viuda, con demasiadas arrugas y demasiadas memorias. Y hoy en día, nadie quiere escuchar recuerdos cuando el mundo va tan deprisa. Sobrevivía con mi pensión pequeñita. Hacía costuras para vender, tejía a crochet, bordaba, todo para que el tiempo pasara. Los vecinos decían: «Doña María, debería irse a ese asilo bonito que abrieron en el pueblo». Pero yo prefería el silencio de mi casita al frío, de un lugar que huele a abandono disfrazado de cuidado. Pero esa mañana escuché gritos en la calle, una confusión en la esquina. Corrí hasta el portón, aún con mis sandalias y el cabello recogido en un moño flojo. Un muchacho estaba intentando asaltar a una joven que vendía flores. Ella gritaba, forcejeaba, y nadie hacía nada. Nadie se metía. Todos tenían miedo. Yo no lo pensé. Te juro que no lo pensé. Tomé mi bastón de madera, ese mismo que talló mi esposo cuando aún vivía, y bajé la calle con un valor que ni yo sabía que tenía. Grité con fuerza. Golpeé el brazo del muchacho con el bastón, y él soltó a la joven. Salió corriendo. Las flores quedaron esparcidas por el suelo, y mi bastón se rompió en dos. La muchacha lloraba. La abracé. Toda la calle quedó en mí, no me enseñó silencio. Y entonces escuché el clic de un celular. Alguien había grabado. No sabía que ese video daría la vuelta a todo México en pocas horas. Volví a casa con el corazón acelerado, con una mezcla de miedo y alivio. Aquella joven se quedó allí un rato agarrándome la mano, diciendo que nunca olvidaría lo que hice. «Usted me salvó», repetía. Y yo solo pensaba que había actuado por instinto más que por decisión. Por la noche, mientras preparaba un café ralo con un pedazo de pan duro, alguien tocó la puerta. Era un vecino, agitado. «Doña María, está en internet, en un video. Todo el mundo habla de usted». Ni siquiera entendía bien lo que quería decir. Nunca fui de esas modernidades. Pero al día siguiente llegaron más personas. Periodistas, camionetas con cámaras, gente que jamás había visto. Todos querían conocer a la abuelita valiente de San Luis de la Paz. Así fue como empezó todo.
Una señora olvidada por su propia familia, que apareció en la televisión por un gesto que ni ella misma entendió del todo. Pero la verdad, mi hijo, la verdad es que por dentro, lo único que deseaba era volver a ser vista. Y ese día, por unos minutos, volví a existir para el mundo. C.T.A. Padrão, chamada para a ação. Si esta historia de la abuela está tocando tu corazón, deja tu like. Eso ayuda mucho al canal y muestra que quieres escuchar más historias, reales como esta. Suscríbete aquí al canal y activa la campanita para no perderte ninguna de las próximas historias que están por venir. Y si conoces a alguien que también necesita escuchar algo así, compártelo. A veces, una historia sencilla puede transformar todo un día. Gracias por estar aquí y escuchar con el corazón. Después de que aquel video se hiciera viral, mi casa nunca volvió a estar tan vacía como antes. Al principio pensé que era solo cosa de un par de días, una novedad que se olvidaría como tantas otras en este mundo de Internet. Pero no. Cada día venía alguien nuevo a tocar mi puerta. Reporteros, estudiantes, activistas, hasta artistas. Todos querían hacerme preguntas, grabarme, pedirme consejos o simplemente abrazarme. Algunos me decían que yo era un símbolo de valentía, que representaba a las mujeres mayores, invisibilizadas por la sociedad. Otros lloraban al contarme que sus propias abuelas también habían sido olvidadas. Y ahí me sentaba yo, en mi sillita de madera en el corredor, escuchando uno por uno, como si fuera la doctora del alma de todos ellos. Pero dentro de mí, algo dolía. Porque entre toda esa gente, entre todas esas cámaras y flores que dejaban en la puerta, no había ni una sola llamada de mis hijos. Ni una. Mi hijo mayor, Ernesto, vive en Querétaro. Es contador. Siempre fue el más serio, el más correcto. Cuando murió su padre, él fue quien tomó las riendas de todo. Pero después que se casó, ya no me llamaba más. Decía que estaba ocupado, que los niños, que el trabajo. Mi hija, Verónica, está en Monterrey. Ella es enfermera, tiene una vida muy agitada. Me prometía que vendría a verme, pero los años pasaban, y ni ella ni nadie más venía. Y eso sí dolía, porque no me dolía la vejez, ni las arrugas, ni los dolores de rodilla. Me dolía la ausencia, me dolía haberlos criado con tanto amor, haberme desvelado en las noches, haberme privado de tantas cosas para darles lo mejor, y que ahora ni siquiera se tomaran el tiempo de preguntar si yo seguía viva. Un día, una reportera joven me preguntó: Doña María, ¿qué siente usted al ser famosa? Y yo le respondí, sin pensarlo mucho: Mija, lo que siento es que es muy triste que una tenga que hacerse famosa para que la gente recuerde que todavía respira. Ella se quedó callada, me tomó la mano y lloró. Ese pedacito salió en la televisión nacional, y de nuevo, las visitas aumentaron. Un canal importante de Ciudad de México quiso hacer un especial conmigo. Me llevaron a la capital, en avión. Imagínate tú. Yo, una mujer que nunca había volado y que ni sabía cómo funcionaban los aeropuertos. Me pusieron en un hotel elegante,
Me dieron ropa nueva, me maquillaron, todo para grabar un programa especial sobre la abuelita valiente. Pero lo que más me impactó fue entrar al estudio y ver luces tan brillantes, cámaras enormes y gente corriendo de un lado al otro como si fueran hormigas trabajando. Me senté en un sofá rojo, frente a una presentadora muy simpática que me preguntó sobre mi infancia, mi juventud, mi vida. Y ahí, en ese sillón, frente a millones de personas que me verían por televisión, conté por primera vez lo más íntimo, que yo no me sentía valiente, me sentía sola, me sentía invisible, hasta ese día. Cuando el programa terminó, la gente aplaudió. Algunos lloraban, otros querían tomarse fotos conmigo, me abrazaban como si me conocieran de toda la vida. Y yo solo pensaba en mis hijos. ¿Estarían viendo esto? ¿Sentirían algo? Esa noche, de regreso al hotel, me senté frente a la ventana del cuarto. Veía las luces de la ciudad. Pensaba en lo irónico que era todo, que miles de personas me admiraran, mientras los únicos que deberían haber estado orgullosos de mí ni siquiera me llamaban. Y ahí, en medio de ese silencio elegante, tomé una decisión. Ya no iba a suplicar amor. Si mi familia me había olvidado, entonces yo me abrazaría a esta nueva familia que la vida me estaba regalando. Las personas que me escuchaban, que me miraban con ternura, que se emocionaban con mi historia. Porque una abuela no deja de ser abuela por la sangre. A veces, el amor llega de quien menos esperas. Después de aquella noche en el hotel, algo dentro de mí cambió. No era un cambio que se ve por fuera. No era un peinado diferente, ni un vestido nuevo. Era un cambio silencioso, profundo, de esos que solo se sienten en el pecho cuando una mujer mayor decide que ya no va a mendigar amor ni reconocimiento. Por primera vez en mucho tiempo me sentí suficiente. Los días siguientes fueron una locura. Regresé a mi pueblo, a mi casita de San Luis de la Paz, y al llegar la encontré llena de cartas. Sí, cartas. Esas que casi ya nadie escribe. Había sobres de niños que me dibujaban como una heroína con capa, mujeres que me contaban sus propias historias de abandono, hombres que decían haber recordado a sus madres después de verme en la televisión. Una carta me hizo llorar con el alma. Era de una señora de Oaxaca. Decía: Doña María, mi hijo no me habla hace 5 años. Pero después de ver su entrevista, me llamó. Me pidió perdón. Me dijo que me amaba. Usted no solo salvó a esa florista, salvó también mi corazón. Gracias. Yo no sabía qué responder. Me quedé sentada, con la carta en el regazo, mientras el sol entraba por la ventana y mi gatito, el único compañero fiel que me quedaba, dormía a mis pies. Pero aún así, dentro de todo ese cariño, el silencio de mis hijos seguía doliendo como un aguijón. Era tan difícil para ellos tomar el teléfono, decir: «Mamá, te vimos». Pasó una semana, luego 2. Y una tarde cualquiera, mientras regaba las plantas del patio con una jarrita de barro, escuché un coche frenar frente a mi casa. Me asomé por entre las cortinas y no lo podía creer. Era Verónica, mi hija, mi niña.
Se bajó del coche con los ojos hinchados y un ramo de girasoles en la mano. Caminó hacia mí temblando, como si tuviera miedo de que yo no quisiera verla. «Mamá», dijo en voz baja, «perdón por todo. Vi tu entrevista. Te vi con esa presentadora, contando cosas que nunca me dijiste, y me sentí la peor hija del mundo. Yo no dije nada, solo la abracé. Y lloramos juntas. Lloramos como no habíamos llorado desde que enterramos a su padre. A veces no se necesitan palabras cuando el amor está hecho pedazos. Solo se necesita un abrazo que los junte de nuevo». Nos sentamos en el corredor, como cuando ella era niña. Me contó que Ernesto también había visto el programa, que no sabía cómo acercarse, que se sentía avergonzado, y yo le respondí que la vergüenza no sirve para nada si no se convierte en acción, que aún estaba viva, aún era su madre, y que todavía tenía café y pan dulce para recibirlos. Los días siguientes, mi casa se llenó de vida. Mis nietas vinieron, trajeron flores, risas, fotos. Una de ellas me preguntó si yo quería abrir una cuenta en las redes sociales, que muchas personas querían seguir escuchando mis historias. Y yo, bueno, dije que sí. Y así fue como una mujer de 79 años se convirtió, sin buscarlo, en una voz para otras mujeres. Contaba anécdotas, compartía recuerdos, enseñaba recetas, hablaba de los tiempos en que todo era más lento y más humano. Y la gente escuchaba. Pero más allá de los seguidores, lo más bonito fue lo que pasó un domingo por la tarde. Estábamos todos en la mesa, mis hijos, mis nietas, unos vecinos que se habían vuelto amigos. Había pozole, tortillas calientes, música suave de fondo. Y en un momento, Ernesto, mi hijo serio, el que nunca decía mucho, se levantó su copa y dijo: «Quiero brindar por mi madre, porque fue más valiente que todos nosotros, juntos, porque nos enseñó que el amor no se pide, se da, y porque hoy, gracias a ella, volvimos a ser una familia». Nadie habló por unos segundos, solo se oían los pájaros afuera, el viento entre los árboles y el crujir del fuego en la estufa. Luego, todos levantaron las copas y brindaron, y yo, con los ojos llenos de lágrimas, pensé que quizás, después de tanto dolor, estaba comenzando una nueva primavera, porque no importa la edad, ni los años de abandono, siempre hay tiempo para que el amor regrese, y a veces el camino de vuelta empieza con un acto de coraje inesperado. Aquel brindis de Ernesto quedó grabado en mi memoria como una fotografía que uno guarda en el alma, no por las palabras en sí, sino por lo que significaron, porque yo sabía que a él le costaba hablar de emociones. Era como su padre en eso, hombres de manos fuertes y silencios largos. Después de esa tarde, todo en mi casa se volvió distinto. Verónica venía a verme cada semana. Me traía pan de nata, mermeladas caseras, libros viejos que encontraba en los tianguis. A veces se sentaba a mis pies como cuando era niña y me pedía que le contara historias. Mis nietas también empezaron a venir más. Me abrazaban con fuerza, me peinaban el cabello, me pedían consejos sobre el amor, sobre la vida, sobre cómo saber si una decisión es buena o no. Y yo
Yo sentía que estaba viva de nuevo. No solo existía, vivía, pero no todo era color de rosa. En medio de todo ese renacer, llegó también la culpa. Sí, la culpa. A veces me despertaba de madrugada, con el corazón apretado, preguntándome si todo esto habría pasado si no me hubieran grabado en ese video. ¿Qué habría pasado si aquel muchacho no hubiera asaltado a la florista? ¿Si yo no hubiera salido con mi bastón a defenderla? ¿Seguiría sola? ¿Seguiría siendo invisible para los míos? Y me dolía aceptar que tal vez sí. Tal vez la vida había necesitado gritar para que alguien me escuchara. Pero luego pensaba que también fue mi elección levantarme y actuar. Que ese gesto, que parecía tan pequeño, fue el comienzo de un eco que rompió muchas barreras. Un día llegó una invitación inesperada. Una escuela primaria de un pueblo vecino quería que fuera a hablar con los niños. Queremos que escuchen a una mujer valiente, me dijo la directora por teléfono. Muchos de ellos no tienen abuelitas y creemos que usted puede dejarles algo muy especial. Acepté. Me puse mi rebozo más bonito, unos aretes de perlas que guardaba hace años, y llevé en una bolsa de tela unas galletas que había horneado con mis propias manos. Al llegar, los niños me recibieron con aplausos y cartelitos que decían: «Gracias, Doña María». Uno de ellos se me acercó y me dijo: «¿Usted es de verdad?». Yo reí, le acaricié la cabeza y le respondí: «Soy tan de verdad como el maíz que comen tus abuelos y las estrellas que ves de noche». Les conté historias de mí, infancia en Guanajuato, cuando las calles eran de tierra y las noches olían a tortillas recién hechas. Les hablé del valor de defender a los demás, del respeto a los mayores, de cómo un corazón noble vale más que 1000 medallas. Y al final, una niña se me acercó, con lágrimas en los ojos, y me abrazó sin decir nada. Ese abrazo valió más que todos los programas de televisión del mundo. Empezaron a llegar más invitaciones. Bibliotecas, centros comunitarios, iglesias. No era famosa. No me consideraba una celebridad. Era solo una mujer que había sido olvidada y que ahora llevaba en el corazón la misión de hacer que nadie más se sintiera así. En uno de esos eventos, conocí a una mujer mayor que me dijo algo que jamás olvidaré. Usted me hizo recordar que aún tengo algo que dar. Creía que ya no servía para nada. Pero ahora quiero volver a tejer, volver a escribir. Gracias, abuelita. Esa noche, al volver a casa, me senté frente al altar donde tengo las fotos de mi difunto esposo, de mis padres, de mis hermanos ya idos. Encendí una veladora y les hablé como si estuvieran allí. ¿Ven? Aún no me he apagado. Aún tengo luz. Y ellos desde algún lugar del cielo seguro sonrieron. En el fondo, entendí que lo que me había ocurrido no era casualidad. Era un llamado. La vida me estaba diciendo: María, aún no es tu tiempo de quedarte sentada viendo pasar los días. Aún puedes sembrar amor. Aún puedes cambiar realidades. Y así lo hice. Porque cuando una mujer mayor se levanta, no solo levanta su historia, levanta también la esperanza de todas las que vinieron antes y de todas las que vendrán. A partir de ese momento, cada día se volvió un regalo inesperado.
Mis mañanas ya no eran solitarias. En vez de despertar con el sonido del silencio, me despertaba con mensajes, llamadas, cartas nuevas que me dejaban debajo de la puerta. Había quienes venían desde lejos solo para verme. Me tocaban la puerta con respeto, con ternura. Algunos traían flores, otros pan dulce, otros solo querían sentarse conmigo un rato, escucharme, sentirme. Yo siempre les servía un cafecito, aunque fuera ralo, como le gusta a la gente humilde. Sacaba las sillas viejas del patio y ahí nos poníamos a hablar de la vida, del amor, de la muerte, de los hijos, de los miedos. Y no sabes, mi hijo, cuánto sané en esas conversaciones, porque entendí que no era la única, que había muchas mujeres como yo, con el corazón lleno de recuerdos, pero el alma sedienta de ser vistas. Un día, una señora que venía de Aguascalientes me dijo algo que me hizo temblar. Yo vine porque cuando la vi en la televisión, sentí que usted era mi mamá. La mía murió hace 10 años y nunca me pude despedir. Y cuando la escuché hablar, lloré toda la noche. Solo quería verla una vez. Nos abrazamos, lloramos juntas, y yo le dije, pues aquí estoy. Si quieres te adopto. Ya tengo muchas hijas, del alma. Una más no me pesa. Y así, poco a poco, mi casa se volvió un refugio. No de paredes, sino de palabras. Pero aunque todo eso me daba alegría, había noches en que el silencio me recordaba lo que aún no había cerrado, porque aunque Verónica ya estaba presente en mi vida, y mis nietas también, Ernesto seguía distante. Sabía por su hermana que él me había visto en televisión, que había llorado al escucharme, pero no venía, no llamaba, y yo no quería presionarlo, porque sé que los hombres cargan sus emociones como piedras en la espalda, sin saber dónde dejarlas. Entonces una mañana cualquiera, cuando ya me había resignado a su ausencia, escuché la voz de un hombre afuera. ¿Está doña María?, preguntó con timidez. Me asomé por la ventana, y era él, mi hijo, con el rostro cansado, los ojos húmedos y una flor en la mano. No era un ramo grande, ni caro, era una sola flor blanca, una margarita. Abrí la puerta sin decir nada. Nos quedamos parados, mirándonos, y entonces me dijo, con la voz rota, «Mamá, lo siento, tardé mucho, pero aquí estoy. No recuerdo si grité, si lloré, si me derrumbé. Solo sé que lo abracé como si fuera ese niño que se me enfermaba de fiebre en las madrugadas. Ese hijo que yo cuidaba con paños húmedos y rezos. Ese hombre que, aunque me hubiera olvidado un tiempo, siempre fue parte de mi alma. Pasamos horas hablando. Me pidió perdón. Me contó que se sentía avergonzado, que no sabía cómo enfrentarme, que al verme en la tele sintió que había fallado como hijo. Y yo le respondí que el amor verdadero no se borra por una ausencia. Se guarda, se espera, se cuida en silencio. Desde ese día mi familia volvió a ser familia, no perfecta, no de novela, pero real, con abrazos, con silencios, con errores, pero también con presencia. Y ahí entendí algo que quiero compartirte si estás escuchando, mi historia. A veces, la vida nos hace pasar por momentos duros no para castigarnos, sino para que aprendamos a valorarnos.
Yo me pasé años esperando que me amaran como yo amaba. Y un día, sin planearlo, descubrí que el primer amor que tenía que rescatar era el mío. Porque sí, me olvidaron. Sí, me dolió. Pero también me encontré. Y cuando una mujer mayor se encuentra a sí misma, se vuelve poderosa. No necesita pedir permiso para vivir. No necesita esconder sus canas ni sus arrugas, porque cada línea en su rostro es una historia. Y la mía apenas empezaba a ser contada en voz alta. Con la visita de Ernesto, algo dentro de mí sanó de verdad. No fue inmediato, ni perfecto, pero fue real. Empezamos a vernos poco a poco, con pasos tímidos, como quien pisa tierra nueva después de una tormenta larga. Me traía pan de queso de su panadería favorita, me ayudaba a reparar cosas en casa, y lo más bonito de todo, me escuchaba. Sí, me escuchaba. Después de tantos años hablando con las paredes, era un milagro sentir que alguien de mi sangre me prestaba atención sin mirar el reloj. A veces, solo nos sentábamos en silencio. Él tomaba café, yo tejía, y ese silencio no dolía. Era un silencio compartido, un silencio que acariciaba. Las visitas siguieron, los eventos también. Me invitaban a ferias, a festivales culturales, a contar historias de mi juventud. Una vez me llevaron a un pequeño pueblo en Zacatecas, donde había una celebración dedicada a las abuelas. Imagínate, una fiesta entera para nosotras. Cuando llegué, vi a docenas de mujeres mayores, todas con sus mejores vestidos, rebozos llenos de colores, trenzas bien hechas, ojos brillantes. Me senté junto a ellas y conversamos como si fuéramos viejas amigas, aunque muchas acababan de conocerme. Una señora, que se llamaba Tomasa, me dijo algo que me hizo reír y llorar al mismo tiempo. Mira, María, yo ya no tengo hijos ni nietos, que me visiten, pero desde que te vi en televisión, me siento menos sola. Es como si me hubieras recordado que aún valgo. Y ahí me di cuenta de algo profundo. A veces no se necesita mucho para sanar a otra persona. A veces basta con existir y contar la verdad sin vergüenza. Después del evento, me invitaron a hablar. En una radio comunitaria. Era un programa sencillo, pero con muchos oyentes. Me preguntaron sobre la maternidad, la soledad, el abandono, la vejez. Yo hablé con el corazón. Dije que la gente cree que las abuelitas solo sirven para cocinar o cuidar nietos, pero no saben cuántas historias llevamos en el pecho, cuántas guerras hemos librado con una sonrisa, cuántas veces hemos sangrado por dentro sin que nadie lo note. Y esa entrevista se volvió viral también. Volvieron los mensajes, las visitas, las cartas. Un periodista joven vino de la capital solo para conocerme. Me dijo que mi historia se había convertido en símbolo de esperanza para mujeres mayores en todo México. Usted le dio voz a las olvidadas, doña María, me dijo con los ojos brillosos. Y eso vale más que cualquier premio. Yo no quería premios, quería presencia. Y ahora, por fin, sentía que la tenía. Pero no todo eran aplausos. Hubo quienes me criticaron, que decían que buscaba fama, que inventaba cosas para llamar la atención. Al principio me dolió. Me encerré 2 días sin hablar con nadie.
Pero luego recordé las palabras de mi esposo. La gente siempre hablará a María. Haz lo que te diga tu corazón, no lo que quieran tus oídos. Y eso hice. Volví a levantar la cabeza, me sacudí el miedo y seguí contando mi historia. Porque no era solo mía, era también de todas las mujeres que alguna vez se sintieron invisibles. Un día, mientras estaba en el mercado comprando jitomates, una niña se me acercó. No tendría más de 9 años. ¿Usted es la abuelita que salió en la tele?, me preguntó con dulzura. Sí, mi amor, soy yo. Mi abuelita la vio y me dijo, esa señora me dio ganas de vivir otra vez. Me quedé sin palabras. Agaché la cabeza y mientras pagaba los jitomates sentí que el alma se me llenaba de ternura. Qué regalo tan grande es inspirar sin proponérselo. Esa noche, al volver a casa, me senté frente al espejo. Me miré largo rato. Vi mis arrugas, mis canas, mis ojos ya cansados, pero llenos de brillo. Y sonreí, porque por fin entendía que todo lo que viví, el abandono, el silencio, el dolor, no había sido en vano. Estaba cumpliendo un propósito, uno que nunca busqué, pero que me abrazó sin pedir permiso. Y eso era suficiente para que el corazón me latiera fuerte cada mañana. Después de mirarme en el espejo aquella noche, comencé a escribir. Sí, a mis 79 años, volví a tomar un cuaderno de hojas amarillentas y una pluma de tinta azul, como hacía cuando era joven y soñaba con escribir cartas de amor que nadie leería. Pero esta vez no eran cartas, ni cuentos, ni recetas. Era mi historia, tal cual, con errores, con silencios, con ausencias, con abrazos y con lágrimas. Quería dejar algo escrito, no para hacerme famosa, sino para que, cuando yo ya no estuviera, alguien pudiera leer esas páginas y decir, mira, esta señora vivió, sufrió, amó, cayó, se levantó, pero vivió con dignidad. Mis nietas me ayudaron. Una de ellas, Alma, me dijo, abuelita, deberíamos publicar esto, que otras mujeres puedan leerlo. Yo me reí. ¿Tú crees que alguien va a querer leer lo que una vieja tiene para contar? Y ella me miró muy seria, con esa mirada de juventud, que cree en lo imposible. Abuelita, tú no eres solo una vieja, eres una voz, y una voz como la tuya no puede quedarse guardada en un cajón. Y así fue como, sin quererlo, empecé a escribir lo que se convertiría en un pequeño libro. Lo llamamos La abuela que volvió a nacer. Era sencillo, sin adornos, sin palabras complicadas, solo verdad. Y la verdad, mi hijo, tiene una fuerza que ni el tiempo puede borrar. Lo imprimieron en una pequeña editorial de Guanajuato. Mis nietas se encargaron de todo. Yo solo corregía con mi lupa, entre café y pan dulce. Cuando tuve el primer ejemplar en las manos, lo acaricié como si fuera un hijo nuevo. Mis lágrimas cayeron sobre la portada. Y no por vanidad, no. Lloré por esa mujer que, años atrás, se sentía invisible, olvidada, como una sombra que caminaba por las calles sin que nadie la notara. Lloré por la María que cocinaba sola, que tejía en silencio,
que se preguntaba si alguien se acordaba de su existencia. Y lloré porque esa María ya no era la misma. El día de la presentación del libro fue en la biblioteca del pueblo. Llegaron muchas personas, vecinas, comadres, maestras, jóvenes que me seguían en redes. Mi familia estaba allí, todos, hasta Ernesto, que me abrazó antes de subir al pequeño escenario y me susurró: «Nunca había estado tan orgulloso de ti». Mis piernas temblaban, no por miedo, sino por emoción. Me senté frente al micrófono, miré a todos y les dije: «Yo no soy escritora, soy abuela, soy mujer, y este libro no es una novela, es un pedacito de mi alma». Leí un fragmento en voz alta, uno en el que hablaba del abandono, de la soledad, del silencio que duele más que un grito. Y cuando terminé, el silencio en la sala fue tan profundo que se podía oír cómo algunos contenían el llanto. Después vinieron los abrazos, las dedicatorias, las fotos, pero lo más importante fue una señora que se acercó, tomó mi mano con fuerza y me dijo: «Gracias por poner en palabras lo que yo sentía y no sabía cómo decir. Gracias por darme valor para hablar». Ahí comprendí que ya no era solo mi historia. Era también la historia de muchas otras mujeres, de las que callaron por años, de las que amaron sin ser amadas, de las que esperaron sin recibir, de las que envejecieron pensando que ya no tenían nada más que ofrecer. Y ahora, gracias a todo eso, yo había encontrado una nueva misión: dar voz a las que ya no querían hablar. Comencé a visitar hogares de ancianos. Les contaba cuentos, les leía fragmentos de mi libro, les cantaba canciones antiguas, y ahí vi tanto dolor, tanta soledad disfrazada de calma. Pero también vi sonrisas renacer, vi manos arrugadas aplaudiendo con fuerza, vi ojos nublados por el tiempo volver a brillar por unos minutos. Una señora de 93 años, doña Lupe, me abrazó con una fuerza que me sorprendió. «María, me hiciste recordar cómo era yo cuando aún soñaba. Y eso no tiene precio». Volví a casa con el corazón hinchado de emoción. Me senté en mi sillón, tomé mi cuaderno y escribí una frase: «Nunca es tarde para tocar el alma de alguien. A veces basta con contarle que no está sola». Esa noche dormí profundamente y en sueños vi a mi esposo. Me miraba desde lejos, con su sombrero de palma y su sonrisa callada, y me decía: «Lo estás haciendo bien, vieja, muy bien». Después de aquel sueño donde vi a mi esposo, desperté con una calma que hacía muchos años no sentía. Era como si él me hubiera dado su bendición desde allá arriba, como si su alma me hubiera dicho: «María, sigue adelante, no te detengas ahora». Y así lo hice. Los días comenzaron a llenarse de sentido. Ya no vivía esperando una llamada, ni contando los minutos de una visita. Vivía con propósito. Mi historia, que había nacido del dolor, se había convertido en bálsamo para muchos corazones. Y eso me hacía sentir más joven de lo que mis huesos decían. Un día, me llamaron de una universidad de mujeres en León. Querían que hablara con las alumnas de último año. «Queremos que las futuras profesionistas escuchen a una mujer real»,
de esas que la vida formó con golpes y esperanza, me dijo la directora. Al principio dudé. ¿Qué podía enseñar yo, una señora de casi 80 años, a chicas que vivían con el teléfono en la mano y el mundo a un clic de distancia? Pero acepté, porque si había algo que había aprendido, era que la sabiduría no siempre está en los libros, sino en las cicatrices bien llevadas. Viajé en autobús. Llevaba mi cuaderno, mi rebozo azul, un par de fotos de mi juventud y un frasco pequeño con canela. No sé por qué, pero siempre me da paz llevar canela en la bolsa. Me recuerda a mi madre y sus atoles. Al llegar, me recibieron con flores. Qué raro se siente que te reciban así, cuando pasaste media vida sintiéndote invisible. Entré al auditorio y al ver a todas esas muchachas con ojos brillantes, sentí un nudo en la garganta. Me senté en el centro del escenario, respiré hondo y les dije: «Muchachas, yo no vengo a darles lecciones, vengo a contarles lo que nadie me dijo cuando tenía su edad. Vengo a decirles que pueden estudiar, trabajar, enamorarse, caerse, levantarse y volver a empezar cuantas veces haga falta. Y sobre todo, vengo a decirles que nunca permitan que alguien las haga sentir que valen menos por envejecer». Hubo silencio, y luego una lluvia de aplausos. Les conté de mi infancia en una casa de adobe, de cómo aprendí a leer con lámpara de petróleo, de cómo me enamoré de un hombre que me enseñó a respetarme, de cómo crié a mis hijos con las uñas y el alma, de cómo fui olvidada y de cómo me encontré. Al final, muchas se acercaron, me abrazaron, me tomaron fotos, me pidieron que les firmara el libro. Una de ellas, de nombre Daniela, me dijo con lágrimas en los ojos: «Gracias, doña María. Mi abuela murió hace 2 años y yo nunca supe cómo decirle cuánto la admiraba. Hoy, escuchándola, sentí que me estaba hablando ella. La abracé con fuerza y supe que mi historia no había sido en vano. Volví a casa esa noche, cansada pero feliz, y mientras me preparaba un té de manzanilla, recibí una llamada que me dejó sin aliento. Era una mujer de la televisión nacional. Querían hacer un documental sobre mi vida. No para mostrarla como una heroína, sino como una mujer que representa a muchas, me dijo. Acepté con humildad. No por ego, sino porque sentía que era una forma de honrar a todas las mujeres que habían caminado en silencio por décadas. Vinieron cámaras, luces, entrevistas, pero lo que más me conmovió fue cuando me preguntaron: «Doña María, si pudiera decirle una sola cosa a la mujer que fue hace 20 años, ¿qué le diría?». Me quedé callada unos segundos y luego respondí: «Le diría que no está sola, que aunque la olviden, su valor no se borra, que su voz sigue viva, aunque nadie la escuche, y que un día, sin buscarlo, el mundo le devolverá la mirada». Cuando el documental se estrenó, fue como volver a abrir mi alma. Recibí mensajes de mujeres de todos lados, abuelas, madres solteras, jóvenes que se criaron con sus tías, mujeres que habían sido silenciadas y que ahora querían hablar. Y cada una de ellas me recordaba que una historia contada con verdad puede cambiar otras vidas. Ya no era solo María Rosalía Mendoza, la señora de San Luis de la Paz. Ahora era también la voz de muchas. Y cada vez que alguien me decía: «Gracias por no rendirse»,
Yo pensaba en todos los días grises que viví antes de que la luz regresara, y comprendía que la vida no me estaba devolviendo nada. Me estaba premiando por no haber dejado de creer. Después del documental, mi vida volvió a cambiar. No fue una fama de esas que se ven en revistas, ni una popularidad de aplausos vacíos. Fue algo más profundo. Las personas me buscaban para hablar, para escuchar, para sanar. Yo seguía siendo la misma mujer que barría su patio cada mañana, que preparaba café con canela y pan duro remojado en leche, que tejía por las tardes junto a la ventana. Pero ahora, cuando caminaba por las calles de San Luis de la Paz, las personas me saludaban, con cariño, como si saludaran a una tía, a una comadre, a una abuela. «Doña María, Dios la bendiga», me decían desde los puestos del mercado. Y yo, con la canasta del mandado colgando del brazo, le sonreía con el alma. Pero lo que más me conmovía era la manera en que las mujeres mayores se me acercaban, algunas con timidez, otras con lágrimas. Me contaban cosas que nunca le habían dicho a nadie. Sus maridos las habían dejado, sus hijos las ignoraban, sus nietos no las visitaban, y todas creían que no valían nada. Y yo las miraba, les tomaba la mano y les decía: «¿Sabes cuánta fuerza llevas dentro? ¿Sabes cuántas veces te rompiste y aún así seguiste cocinando, criando, ayudando? No te atrevas a decir que no vales. Eres un milagro andando». Y muchas lloraban, porque a veces todo lo que una mujer necesita es ser vista, ser escuchada, ser nombrada. Un día, Alma, mi nieta más cercana, me trajo una sorpresa. «Abue, mira esto», me dijo, mostrándome la pantalla de su celular. Un grupo de mujeres mayores en Jalisco se reunió para leer tu libro en voz alta. Hicieron un círculo de lectura. Se llamaron Las Nietas de María. Me quedé sin habla. Las Nietas de María. Ese nombre me atravesó el pecho, porque yo, que tanto temí morir olvidada, ahora tenía hijas, nietas y hasta bisnietas del alma, repartidas por todo el país. Comenzamos a recibir invitaciones para visitar otros estados. Querían que yo fuera a conocer a los grupos que se habían formado a raíz de mi historia, y aunque ya no tenía la energía de antes, me preparaba con tiempo, mi rebozo de gala, mis sandalias cómodas y un bolso lleno de dulces de leche para repartir. En cada pueblo, en cada encuentro, conocía mujeres maravillosas. Una tenía 91 años y acababa de aprender a leer. Otra cuidaba sola de su bisnieta mientras su hija migraba. Otra vendía empanadas desde las 5 de la mañana para mantener a su esposo enfermo. Y todas, absolutamente todas, tenían una historia que merecía ser contada. En uno de esos viajes, en San Cristóbal de las Casas, Chiapas, una joven periodista me dijo: «Doña María, usted está haciendo una revolución silenciosa. Está despertando a las mujeres mayores para que vean que todavía tienen voz. ¿Se ha dado cuenta?». No supe qué decirle en el momento, pero al llegar al hotel, mientras me desmaquillaba frente al espejo y me quitaba el rebozo, pensé en sus palabras. ¿Una revolución? Tal vez sí. Tal vez eso era lo que estábamos haciendo, sin pancartas, sin gritos, solo con palabras, con amor.
con memoria, porque el mundo había empujado a muchas mujeres a callar, a creer que su tiempo ya había pasado, que su voz ya no importaba, y ahora esas voces estaban volviendo a sonar y estaban haciendo temblar las paredes del olvido. Esa noche, en el silencio del cuarto, tomé mi cuaderno y escribí: si alguna vez sentiste que ya no importabas, recuerda esto: mientras respires, tu historia sigue viva. Y tu historia puede iluminar la oscuridad de alguien más. Era mi forma de resistir, de honrar, porque cada vez que una mujer mayor se levanta y dice: aquí estoy, se abren caminos para las que vendrán. Y yo, a mis 79 años, no quería caminos de flores, quería dejar huellas, para que otras no caminaran solas. Con el paso de los meses, me fui acostumbrando a esa vida nueva, una vida donde el silencio ya no pesaba, donde la soledad se había ido acomodando en un rincón del alma y ya no dolía tanto. Ahora, cada día traía consigo algo distinto, una carta nueva, un mensaje desde otro rincón de México, una invitación más para compartir mi historia. Pero también me trajo algo que no esperaba: el reconocimiento de mi propio pueblo. Una tarde, la presidenta municipal de San Luis de la Paz vino a visitarme en persona. Venía con flores, acompañada de un fotógrafo y una mujer que tomaba notas en una libreta. Doña María, me dijo con una sonrisa cálida, el Cabildo ha decidido nombrarla ciudadana ilustre por su aporte a la comunidad y por inspirar a tantas personas dentro y fuera de nuestro municipio. Me quedé muda. Yo, que por años me sentí invisible en las calles donde crecí, donde lavé pañales, donde cociné para mis hijos, donde lloré tantas veces en silencio, ahora estaba siendo reconocida públicamente, no por hacer algo extraordinario, sino por haber resistido. El día de la ceremonia, la plaza estaba llena. Mis hijos, mis nietas, mis vecinas de toda la vida. Había banderas, flores, una lona grande con mi nombre. Y ahí, frente a todos, me entregaron una placa y me pidieron unas palabras. Tomé el micrófono, con las manos temblando. Miré al cielo, un momento, como buscando fuerza en los ojos de mi esposo, y luego hablé. Yo no soy mejor que nadie. Solo soy una mujer que vivió, que amó, que perdió, que fue olvidada y que decidió no rendirse. Hoy me honra este reconocimiento, pero quiero compartirlo con todas las mujeres mayores que se levantan cada día, aunque les duela el alma, que cocinan con lágrimas en los ojos, que cuidan a otros sin que nadie las cuide. Este aplauso no es solo mío, es de todas nosotras. Y el aplauso que siguió fue tan largo y sincero que no pude evitar llorar. Después de la ceremonia muchos se acercaron para abrazarme. Una joven me dijo: «Usted me enseñó que la vejez no es el final, sino una segunda oportunidad para empezar diferente». Esa noche, ya en mi cama, con los pies cansados pero el corazón en calma, me puse a pensar en todo lo que había vivido en 1905, ese último año. Desde aquel día en que defendí a la muchacha de las flores, hasta ese momento en que la gente coreaba mi nombre en la plaza del pueblo. Y entendí algo muy importante.
No fueron las cámaras ni los discursos lo que me salvó. Fue el amor. El amor que me di a mí misma cuando todos me dieron la espalda. El amor que me permití recuperar cuando mis hijos regresaron. El amor que ofrecí, sin condiciones, a quienes se acercaron a mí con el alma rota. Al día siguiente, me senté en mi patio con mi rebozo favorito y escribí en una hoja: las mujeres mayores no somos sombra ni pasado, somos raíz, somos fuego lento, somos voz antigua que aún resuena. Y esa frase se convirtió en el lema del grupo que nació poco después. Raíces fuertes. Un círculo de mujeres de más de 60 años que se reúnen para compartir, para leer, para llorar, para reír. Comenzamos con 5, hoy ya son más de 40. Nos juntamos cada 15 días, en el salón parroquial o en mi casa si llueve. Traemos pan, café, algunas llevan bordados, otras poemas. Y entre todas nos damos lo que el mundo muchas veces nos niega: tiempo, atención y cariño. Algunas encontraron amigas por primera vez en años. Otras se animaron a contar cosas que llevaban décadas guardadas. Y yo solo escucho, porque ya entendí que escuchar también es una forma de amar. Una vez, una señora llamada Cecilia, de 75 años, me dijo algo que se me quedó grabado. María, antes de conocerte, yo pensaba que solo estaba esperando la muerte. Ahora siento que todavía tengo vida por delante, aunque sea poquita, pero mía. Y eso es la mayor recompensa que he recibido, porque no hay medalla, ni premio, ni aplauso más valioso que mirar a otra mujer a los ojos y saber que tu historia le devolvió las ganas de vivir. El grupo Raíces Fuertes fue, sin duda, uno de los mayores regalos de mi vejez. Nunca imaginé que a los 79 años iba a estar rodeada de tantas mujeres compartiendo historias, dolores, sueños, risas. Cada reunión era distinta. Algunas veces llorábamos todas. Otras nos reíamos como niñas. Pero siempre, sin falta, salíamos de allí más ligeras, más fuertes. A veces me sentaba al final del día en mi sillón, mirando el altar donde están las fotos de mi juventud, de mi esposo, de mis padres, y les hablaba en voz bajita. ¿Ven lo que estamos haciendo? Ya no somos sombras, ya no somos fantasmas en nuestras propias casas. Ahora somos hoguera, calor, voz viva. Un día, Cecilia, la misma que me dijo que volvió a sentir ganas de vivir, llegó con una idea. María, deberíamos hacer algo más grande, que más mujeres puedan sentirse parte de esto. Hay muchas en los pueblos cercanos que no tienen con quién hablar, que viven encerradas en sus casas esperando que alguien las recuerde. Podríamos llevarles nuestro grupo, aunque sea por un día, y así nació la Caravana de la Palabra. No teníamos dinero, ni patrocinadores, ni transporte propio, pero teníamos algo mejor: voluntad. Entre todas nos organizamos. Cada quien ponía lo que podía. Una llevaba pan, otra libros, otra canciones antiguas en un grabador viejito. Y así, en camionetas prestadas, empezamos a recorrer rancherías, barrios, ejidos. Cuando llegábamos a una comunidad,
Nos recibían con curiosidad. Al principio, algunas mujeres no querían hablar. Se sentaban a un lado, en silencio, con los brazos cruzados, pero bastaba una historia, una canción, una palabra de consuelo, para que algo en sus ojos se abriera. Recuerdo especialmente a doña Piedad, una señora de 83 años que vivía sola, con su gallina como única compañía. La encontramos, sentada bajo un mezquite, mirando al horizonte. —¿Usted quiere platicar con nosotras? —le pregunté con dulzura. Ella me miró con sus ojitos apagados y respondió: —¿Y qué puede interesarles la vida de una vieja que nadie visita? Me senté a su lado. Le ofrecí un poco de pan y un abrazo. Y entonces, sin que lo esperara, comenzó a hablar. Nos contó de su infancia, de su primer amor, de cómo perdió a su hijo en un accidente, de cómo dejó de hablar porque sentía que ya nadie la oía. Cuando terminó, todas las del grupo estábamos llorando, y ella también, pero no de tristeza, sino de alivio. Gracias por escucharme, nos dijo. Hoy dormí diferente. Sentí que sí existo. Y esa frase se convirtió en nuestro lema. Hoy dormí diferente. Era la señal de que algo había cambiado, aunque fuera un poquito, en el corazón de alguien. La caravana siguió creciendo. Nos invitaron de otros estados. Mujeres desde Oaxaca, Puebla, Veracruz nos escribían para pedir que fuéramos. Y aunque no siempre podíamos, hacíamos videollamadas, mandábamos cartas, grabábamos mensajes en casetes para quienes no tenían celular. Todo se hacía con amor, sin pretensiones, solo con la firme creencia de que ninguna mujer merece morir, sintiéndose sola. Mis nietas crearon una página en internet para compartir las historias. Pusieron fotos, frases, grabaciones, y me enseñaron a usar la computadora, aunque me costaba. Te confieso que más de una vez apreté el botón equivocado y borré cosas importantes. Pero ellas me abrazaban y me decían: «No pasa nada, abue. Lo importante es que lo estás intentando». Y así, entre errores y aprendizajes, me convertí también en una abuela digital. Una que, desde su sillita de madera, con sus lentes gruesos y su rebozo al hombro, escribía mensajes de aliento a mujeres de todo México. Una vez, una joven desde California me escribió: «Mi mamá murió hace 2 años. Usted me recuerda tanto a ella, que leerla me ha devuelto la fuerza que había perdido. Gracias, doña María». Y yo respondí: «Gracias a ti, mija, por recordarme que todavía tengo algo que dar». Porque sí, todavía tenía mucho que dar. Mi familia, que una vez estuvo distante, ahora era parte de todo. Mis hijos me acompañaban a eventos. Mis nietas me ayudaban a imprimir libritos con nuestras historias. Mis vecinos me ofrecían su camioneta para los viajes. Y yo me sentía llena de sentido, llena de vida, llena de algo que no se compra. El amor verdadero, ese que nace cuando una historia se vuelve puente entre almas. Hoy, mientras me siento frente a la ventana, con el rebozo sobre los hombros y el vapor del café subiendo despacito, como si también él recordara, me doy cuenta de todo lo que ha pasado desde aquel día en que defendí a una florista con mi bastón. Nunca imaginé que ese gesto, tan simple, tan instintivo
iba a ser la chispa que encendiera una llama que ya estaba casi apagada. Tantas veces me sentí sola, olvidada, como si el mundo se hubiera ido y me hubiera dejado atrás. Vi mis canas crecer sin que nadie las tocara con ternura. Vi mis manos arrugarse sin que nadie las tomara con amor. Vi mis días pasar sin que nadie preguntara cómo estaba. Pero aprendí que a veces la vida espera justo ese momento en que una se cree vencida, para mostrarle que aún hay caminos por andar. Fui olvidada, sí, y por quienes más amaba, pero no me convertí en rencor, me convertí en semilla, una semilla que, contra todo pronóstico, brotó entre la tierra seca del abandono. Y broté fuerte, con voz, con historia, con propósito. Mis hijos regresaron. Mis nietas se hicieron parte de mi lucha, y miles de personas, mujeres, hombres, jóvenes y viejos, me abrieron las puertas de sus corazones como si me hubieran estado esperando toda una vida. Recorrí pueblos, escuelas, plazas, radios, hogares. Escuché a mujeres que tenían el alma hecha pedazos y les di mi voz para que recordaran la suya. Nos tejimos unas a otras como manta vieja que aún abriga. Nos hicimos tribu. Y si algo he aprendido, a mis casi 80 años, es que no hay acto pequeño cuando se hace con amor. Esa abuelita que se creía invisible hoy es parte de muchas casas, de muchos recuerdos, de muchos despertares. Y aunque no tengo riquezas, ni diplomas, ni medallas colgadas en la pared, tengo algo que no se puede medir: el impacto silencioso que dejamos en las almas de los demás. A ti que estás escuchando esta historia, tal vez tú también te has sentido olvidada. Tal vez tu familia se alejó. Tal vez pasas los días en silencio, mirando por la ventana, esperando que suene el teléfono. Tal vez crees que ya no tienes nada que ofrecer, que tu tiempo ya pasó. Pero quiero decirte, desde el fondo de mi corazón, mientras respiras, tienes algo que dar. Mientras recuerdas, tu historia sigue viva. Y mientras hables, tu voz puede sanar. No te escondas. No te calles. No te entregues al olvido. Porque tú, sí, tú, tienes un valor que no depende de tu edad, de tus arrugas, ni de tu pasado. Tú eres raíz. Tú eres fuego lento. Tú eres esperanza encarnada. Y si alguna vez nadie te lo dijo, yo te lo digo hoy. Eres suficiente. Eres valiosa. Eres amada. Gracias por escucharme. Gracias por acompañarme en este viaje de renacimiento. Gracias por darme el regalo de ser vista, oída, sentida. Y si algún día pasas por San Luis de la Paz, no dudes en tocar mi puerta. Aquí estaré, con café calentito, pan dulce y un corazón dispuesto a escucharte, porque como buena abuela mexicana, siempre hay lugar para uno más en mi mesa. Si esta historia tocó tu corazón, te invito a dejar un comentario para que la voz de nuestras abuelitas nunca se apague. Dale like al video si crees que todas las mujeres mayores merecen ser escuchadas y valoradas. Suscríbete al canal y activa la campanita para seguir acompañando estas historias reales que inspiran, emocionan y abrazan el alma. Y no olvides,
compartir este relato con alguien que lo necesite. A veces, una historia así puede cambiar una vida entera. Gracias por estar aquí y por escuchar con el corazón.